Vamos a repasar un poquito el diagnóstico. Deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social en diversos contextos manifestados por lo siguiente. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional, acercamiento social, fracaso en la conversación normal, disminución en intereses, emociones o afectos, fracaso en iniciar o responder interacciones sociales, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, como por ejemplo comunicación verbal y no verbal poco integrada, anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal, deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Y luego también déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Por ejemplo, dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, dificultad para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos y ausencia de interés por otras personas. Como os digo, todo esto va en una escala. Tenemos un gran espectro, así como el nombre, un gran espectro en nuestros niños. Patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades es el otro punto fundamental en el diagnóstico, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. Por ejemplo, movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva, estereotipias motrices simples, alineación de juguetes, cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincráticas. Insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad en las rutinas o rituales, elevada angustia ante pequeños cambios, dificultades en las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de seguir siempre la misma ruta o comer siempre los mismos alimentos. Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a intensidad y focos de interés, por ejemplo, fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. Y aquí lo que os decía, a nivel un poco sensorial, que se ha incorporado ahora en el DSM-5 y que son muy importantes porque también los vamos a abordar directamente en el tratamiento y van a ser uno de los factores pronósticos o abordaje desde las etapas precoces, que es la alteración sensorial, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, aparente indiferencia al dolor, calor, frío, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, sentido del olfato o del tacto exacerbado, fascinación por las luces. Es muy importante que los síntomas del autismo tienen que manifestarse en el periodo del desarrollo temprano, aunque pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales sobrepasen sus limitadas capacidades. Por ejemplo, pueden encontrarse enmascarados todos estos síntomas por estrategias aprendidas en fases posteriores. Por eso en el adulto el diagnóstico del trastorno del espectro autista puede ser mucho más difícil de realizar. Es importante que los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral o en otras importantes para el funcionamiento habitual. Y que estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el TEA se encuentran unidas, ya no sé si tan frecuentemente. Es importante que para poder realizar un diagnóstico de TEA, como decías, la comunicación social debe situarse por debajo de lo esperado a nivel general del desarrollo, en casos en que haya déficit de desarrollo. Importante en este aspecto, como luego veremos, no tienen por qué tener ni alto coeficiente intelectual ni bajo coeficiente intelectual. Podemos tener cualquiera de las dos asociaciones. Y como os decía, las personas anteriormente diagnosticadas según el DSM-4 de trastorno autista, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, actualmente se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Lo del trastorno desintegrativo es como luego veremos, actualmente es un diagnóstico que ha desaparecido. En el diagnóstico hay que tener siempre en cuenta el procesamiento sensorial, como os decía. Evaluar las capacidades adaptativas, emocionales y de conducta en cada una de las personas individualmente. Aplicar adecuadamente los criterios diagnósticos, que normalmente usamos el DMS o el CIE, y luego veremos.
Tener en cuenta el diagnóstico en niñas, en adultos jóvenes y en adultos, y tener en cuenta que muchas veces se asocian con alteraciones del ánimo que nos pueden dificultar el diagnóstico. Podemos diagnosticar a un adolescente, por ejemplo, de depresión y en el fondo estamos saltándonos un trastorno del espectro autista. En cuanto a estudiar la etiología y las causas de los síntomas, lo veremos en posteriores seminarios, pero esto es muy importante. Tenemos que buscar la individualidad biológica. Actualmente, el diagnóstico de los trastornos a nivel del DSM se hace solo por los síntomas. Es inadmisible hoy en día que podemos hacer una medicina personalizada, una medicina individualizada que no abordemos cuál es la individualidad de nuestros pacientes. Siempre me pongo en el lugar de los padres y digo, si yo tuviese un niño con trastorno del espectro autista, querría saber un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? No solo cuando, por ejemplo, nos diagnostican fiebre y preguntamos, ¿pero por qué es la fiebre? Pues en este caso lo mismo. No solo quedarme con los síntomas, sino intentar ver qué es lo que está pasando. Y muchas veces esto en la medicina convencional se diagnostica y nos estamos saltando incluso enfermedades metabólicas convencionales, ¿no? Muy, muy importante. No apresurarse. Trabajar en equipo. Necesitamos médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, oftalmólogos, otorrinos, neurólogos, genetistas, endocrinos, psiquiatras y un amplio más de profesionales cuando vamos a trabajar. Y ya no solo trabajar, sino también cuando vamos a diagnosticar un niño con trastorno del espectro autista. Los síntomas se reconocen más comúnmente en el segundo año de vida, pero pueden estar presentes antes. Aquí, muy importante, la mayoría de nuestros padres ya tienen preocupaciones. Se las habían comentado al pediatra o incluso les habían comentado entre ellos mucho antes del diagnóstico. Como os digo, es muy, muy importante hacer el diagnóstico precoz de cara también al pronóstico. Las formas de presentación diversas, desde un patrón de aparición temprana con diferencias en el desarrollo del primer año de vida, o es que nos estamos saltando el diagnóstico pasando por un patrón de desarrollo normal y luego un estancamiento con dificultades para seguir progresando, que eso sería lo que se llama el autismo regresivo. Que aquí también, pues a veces cuando el padre nos dice, no, no, es que el desarrollo era normal, cuando pues vemos vídeos o cuando vemos un poquito lo que ha escrito el pediatra o empezamos a indagar un poco, ya realmente el desarrollo no era normal. Esto no quiere decir que no tengamos autismos regresivos cada vez más, ¿no? De hecho, hoy en día muchos de nuestros diagnósticos de trastorno del espectro autista incluyen estos trastornos regresivos, ¿no? Normalmente del trastorno del espectro autista regresivo, pues suele diagnosticarse alrededor de los 15 o 24 meses en el segundo año de vida. Y la regresión de estas habilidades puede ser gradual o súbita y puede, ya digo, ocurrir en el contexto de un desarrollo atípico, como muchas veces os decía que ya si hiciésemos una indagación más detallada, pues veríamos, ¿no? En este aspecto luego os leeré un diagnóstico de uno de los pediatras de regresión del desarrollo, que es un niño de un pediatra que se ajusta mucho a lo que solemos ver en todos estos casos. Me ha parecido muy, muy interesante traerlo a colación.